Les damos la bienvenida al podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y en este espacio hemos traído diferentes temáticas en torno a la educación sexual integral con maestros, padres, madres, cuidadores que han tenido experiencias o vivencias que consideramos importante traer al espacio para que les puedan ayudar o colaborar en el crecimiento de los seres humanos desde la niñez hasta la adolescencia. Esperamos nos puedan acompañar durante esta temporada y que sea de su agrado. Hola, les damos la bienvenida al podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y el día de hoy hablaremos de los procesos que nos acompañan en la vida como la menstruación, pubertad y menopausia. Para ello podremos hablar de hitos, experiencias, consejos y por ello tengo a dos grandes compañeras en este podcast. La primera es Catherine Díaz, quien es enfermera, aspirante a la maestría de Educación de Salud Pública, activista de los derechos sexuales y reproductivos, y también a Sara Gutiérrez, quien es psicóloga, educadora popular y facilitadora y también coordinadora de proyectos. Les doy la bienvenida a ambas. Bueno, gracias. Yo realmente soy muy contenta de poder continuar en esta campaña de Informar es Cuidar y creo que hablar de estos temas fortalece, ¿no?, esta propuesta que se tiene de informar, de sensibilizar, de hacer conciencia de que estos temas son vitales en la vida de las personas y cómo a través del desarrollo de nuestra vida vamos necesitando información de acorde a nuestra edad y que no es la misma información que yo necesito en la infancia, en mi adolescencia y en mi adultez. Entonces sí, estoy súper contenta y pues estar acompañada aquí de colegas que estamos dentro del mismo espacio, con ese mismo enfoque, con esa misma mirada de abordar esta información, ¿no? La educación sexual integral creo que es fundamental para la vida de todas las personas. Y pues hoy estaremos conversando sobre ello y cómo desde diferentes aspectos profesionales podemos abordarlo. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias, Telma. Gracias a todo el equipo de Informar es Cuidar por invitarme a su podcast. Estoy muy contenta de estar aquí acompañándoles, ¿no? Y sobre todo de esta temática a la cual le seguimos apostando y le seguiremos apostando, ¿no? La educación sexual integral para prevenir, para hablar de todas estas cosas que no hablan a los adolescentes, no hablan a la población joven y qué mejor manera de hacerlo a través de esto, ¿no? Lo que están escuchando ahora, un podcast, sea que vayas conduciendo, sea que vayas para el cole, sea que vayas para la universidad, en el tráfico, con tus audífonos, en el equipo del carro, pues puedes hacerlo, ¿no? Y haces ambas cosas. Vas enfrentando todo lo que es el tema del tráfico o el transporte y vas informándote, ¿no? Entonces, de una manera amigable y sencilla. Excelente. Muchísimas gracias a ambas. En este episodio en particular nos emociona mucho porque vamos a tener dos miradas, una del lado psicológico, pero también del lado de la salud, con el tema de la enfermería, pero la parte de Catherine. Y para iniciar, sí me gustaría que nos contaran un poco cuáles son estos cambios significativos que las personas enfrentan en la parte del crecimiento, como emocional, como física, psicológica. Si quieren, empecemos contigo, Catherine. Bueno, pues sabemos de que todo este proceso que tiene que ver con nuestros cuerpos, tanto niñas, niños, pues es eso, ¿no? Empezamos a enfrentar la vida desde muy chiquitos, a dar esos pequeños pasos, el enseñarle al niño o él va aprendiendo esas destrezas, cómo debe de caminar. Pero mamá y papá siempre están, o a veces solo mamá está también, enseñando o apoyando al niño o a la niña a dar esos primeros pasos, a cuidar que no se lastime. Pero ¿qué pasa con esta transición entre soy niño y paso a ser adolescente? Cuando ya la niña se va viendo con que están empezando a crecer nuestros pechos, me estoy empezando a emitir, empezando a sudar desde mi parte axilar, ¿no? Empiezo a emitir algunos olores que son fuertes. ¿Cómo le digo a mi mamá lo que me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Inicia el crecer, el sentirnos más altas, el tener el pelo más largo, la aparición de todos estos granitos o espinillas, ¿no? Y viene ese momento trascendental, mi primera menstruación. Pero ¿cómo, mamá, puedo decirte lo que me está pasando?
Algunas veces no podemos decirlo porque no hay confianza, porque a mamá tampoco le enseñaron y no es su culpa, ¿no? No enseñaron a mamá. Entonces, mamá, ¿cómo va a transmitir el mensaje hacia sus hijas, ¿no? Entonces empieza este cambio, el crecimiento de los senos, algunas niñas, el ensanchamiento pues de sus caderas, sus hombros, y que las niñas somos muy, muy precoces, ¿no? La literatura nos dice que somos muy, muy precoces en este primer estirón que se conoce, ¿no? A través de algunas literaturas, todos esos cambios, pero también no podemos dejar atrás a los niños, ¿no? El hecho de que también ellos se enfrentan otra problemática. Nosotras las niñas pues somos la menstruación, pero ¿qué pasa con ellos cuando ya empiezan a su voz un poco más grave, ¿no? Mucho más fuerte, el hecho de que son súper altos, a veces súper a la altura hasta de su mamá, ¿no? Cuando ya empiezan a tener todo lo que es el crecimiento de todos sus órganos, de sus órganos genitales, la aparición de vellitos, la aparición de granitos. ¿Y cómo voy a hablarlo de mi mamá, no? Empiezan este proceso, ¿no? Las hormonas, tanto el estrógeno, la progesterona, la testosterona en los niños, a actuar en todo este tipo de cambio, hablando fisiológicamente, ¿no? Sí. Me parece súper interesante. Yo agregaría, ¿verdad? Con el tema de la menstruación, que lamentablemente, como hay mucho mito, mucho tabú en torno a la menstruación, entonces es mejor no hablemos del tema. Yo no se lo digo a mamá, ni mamá lo aborda. Entonces también es un tema de falta de información, porque como yo no sé cómo voy a abordar a mi adolescente, a la niña, al niño que está entrando en esta etapa de adolescencia, ¿no? O en la etapa de la pubertad, que la llamamos, porque ya dejamos la infancia, ya pasó todo este trabajo de lo que significa darle herramientas a nuestras infancias para que puedan llegar a la pubertad. Pero si a mí no me explican, como decía Cata, que mi cuerpo va a cambiar, y yo sí quería comentarles que yo recuerdo cuando yo tuve mi primera menstruación, yo dije, yo estoy engordando. Y tenía todo como un estereotipo de que mi corporalidad no cambiara. Y yo empecé a hacer mucho ejercicio porque yo dije, no, ¿por qué subí de peso? Y a mí nadie me lo explicó. Entonces la importancia de tener estas herramientas, una educación sexual integral en casa, en las escuelas, que los cuidadores y cuidadoras tengan acceso a esa información, pero que sea científica, que sea confiable y que sea de acuerdo a la edad. Porque sí, desde la niñez a mí se me habla como vemos la parte también emocional o esa parte social. El primer vínculo de afecto que nosotros tenemos es con nuestro primer entorno, papá, mamá, o cuando son tíos, tías, abuelas o abuelos, ¿verdad? Dependiendo la estructura familiar que hay, que eso también hay que comprenderlo, que nuestras familias están compuestas de maneras muy distintas y desde entonces esos temas no se van abordando, pero son vitales. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si de la noche a la mañana yo amanezco con un primer sangrado? No sé qué me está pasando. Hay una desregulación emocional. Un día puedo estar muy contenta, un día puedo estar muy triste y eso tiene que ver con una fluctuación que está cambiando mis emociones constantemente. Entonces es ahí donde entra la comprensión y la comunicación con estas personas que nosotras estamos conviviendo en casa. Y si yo no tengo esta información, ¿cómo lo voy a abordar? Vengo, no, ahí está encerrado o está encerrada en su habitación porque no quiere ver a nadie. ¿Pero por qué no quiere ver a nadie? ¿Por qué no conversamos más allá de cómo te fue en la escuela, cómo te sentís, sino cambiarlo a como, ¿qué fue lo más bonito de hoy? ¿O qué te hace enojar tanto? ¿Por qué no ir como cambiando estas preguntas? ¿Y por qué nosotras lo sabemos? Porque nosotras hemos ido descubriendo cómo voy a abordarlo, cómo ir, y eso va cambiando constantemente de generación en generación, ¿verdad? Porque nuestros papás no nos hablaron a nosotras quizá en ese momento. Y yo digo, yo ya tengo otras herramientas para poderle hablar a mi hijo de manera distinta. Y en mi casa, por ejemplo, provenimos de puras mujeres. Entonces ya es un reto como muy distinto, pero igual agradezco un montón de que existan espacios donde nos brindan esos procesos de formación que nos fortalecen. No tanto al nivel personal, sino también como profesional. Cómo yo abordo un caso que llega donde no es que mi hijo, mi hija no me quieren ni hablar.
Entonces hay que ver qué hay detrás de todo lo que no nos enseñaron, porque siempre hay que desaprender para poder aprender algo nuevo y que les sirva pues a todos y a todas en casa. Me encantó lo que estaban comentando y también me quedo con eso de que qué pesar que la mayor parte de nosotras sufrimos o pasamos por el tema de nuestra primera menstruación sin tener como un acceso fácil a información o sin alguien que por lo menos nos dijera cómo iba a ser el proceso para que no nos tomara como muy desprevenidas, como por lo menos andar cargando un kitcito de emergencia, una toallita, como una pastilla, si en algún caso nos llegaba a doler, las que íbamos a la escuela. Entonces, yo sí quisiera preguntarles cuáles son los hitos y estos tabúes en torno a la menstruación. Y si quiere, empecemos con usted. Bueno, el primero es que es sucio y entonces yo no puedo compartirlo. Aparte que es algo privado, es algo que yo no se lo puedo comentar a nadie porque es algo que me tiene que generar vergüenza, que es algo que me tiene que generar miedo. Cuando es un proceso natural del cuerpo y menstruar significa salud porque mi cuerpo está bien y puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, esto es en el caso de un cuerpo saludable, porque sabemos también que en ocasiones se crece con este tipo de problemas, de que no tenemos acceso a una salud sexual y reproductiva integral y no sé qué le está pasando a mi cuerpo, no menstruo o me genera mucho dolor. El tema también del dolor, es normal que pasemos por tanto dolor. Si se nos pasa, que nos puede pasar un accidente, ¿por qué sentir tanta vergüenza si es un proceso natural? Es como que te diera gripa y se te sale un moco, o sea, debería de normalizarse, pero como se ha estigmatizado, y aquí lo vamos a abordar desde el cuerpo de las mujeres, cómo se ha posicionado de que todo lo que hacemos, todo lo que proviene de nosotras es malo, no es bueno. Y lo vemos en algunos casos, por ejemplo, anteriormente, posiblemente todavía se dé que en muchas iglesias o en muchos espacios las mujeres no podemos hacer muchas actividades por estar menstruando. Entonces, son demasiados los tabús que hay en torno a la menstruación, que no se abordan de manera integral por no tener esta información de que puedo hacer ejercicio, que puedo hacer toda actividad que no me limite ni me dañe, sino que más bien me ayude a mejorar y llevar de manera más cálida, más amorosa y aprender a abrazar esa menstruación también, porque parte de lo que aprendemos en estos espacios y con la educación sexual integral es abrazarme a mí misma, trabajar esa autoestima, porque es algo que proviene de mí, es algo que yo debo abrazar como parte de mi naturaleza. Entonces, qué bonito cuando tenemos estas herramientas. Y a mí me encanta cuando me invitaron y yo dije, qué bonito poder hablar desde la información, porque tuvimos que hacer todo un proceso de valorar qué está pasando con las juventudes, que no tuvimos acceso a esta información. Entonces nosotras decimos, es como, pucha, qué genial si hubiese sabido eso cuando yo fui adolescente, en mi primer periodo menstrual, qué poder hacer. O cuando también se tienen niños varones en la casa, ¿verdad? ¿Cómo lo abordamos desde no tocarse, no a la masturbación? Y cuando es un proceso natural y que el joven necesita esta información porque es como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué amanecí húmedo? Entonces yo no lo voy a abordar con mi mamá porque me daría miedo, cuando debería ser una conversación normal o ya decirle así como vamos diciendo, para llegar a la casa damos estas indicaciones. Entonces es decir, ¿verdad? Te va a ir pasando estos cambios en el cuerpo, posiblemente lo experimentes de esa manera, sería menos impactante. Podría regular un poco mis emociones porque decir, dentro de estas edades, a estas edades, voy a esperar un cambio diferente en mi cuerpo. Así como fui creciendo desde mi infancia, también voy a tener un cambio significativo en mi corporalidad, en mi parte social, en mi parte emocional. Entonces, ¿cómo la voy a ir trabajando? ¿Cómo la voy a ir abordando? Esa sería como mi parte. Yo creo que también aportando a lo que dice Sara, pues es importante decir de que para algunas religiones históricamente, como ella lo mencionaba, la menstruación es señal de impureza, ¿no? Hablo pues desde el punto de vista de la religión con las musulmanas, pues ellas andan su hijab y tienen que identificarse, por ejemplo, durante cuando menstruan, tienen que pintarse un tipo de glasa en sus uñas. ¿Qué hace esto? Que identifique
que tú andas menstruando, no puedes entrar a la mezquita porque es señal de impureza, hablando desde la religión musulmana. También suele pasar dentro de las religiones budistas. Tuve la experiencia pues de visitar algunos países en el sudeste de Asia, y si estás menstruando, dentro de los templos hay un rótulo que no puedes entrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ven las religiones también a nosotras las mujeres? Así como nos ven que seres que damos vida, que esto, que aquello, pero también la menstruación es un proceso fisiológico normal que, como lo mencionaba Sara, habla de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro ovario, nuestros ovarios están funcionando bien. Entonces, ¿por qué hacerlo desde esta parte de la impureza, que no puede decir, que no puede? Entonces, no es así, ¿no? Y también hablar de un mito que tienen mucho la población pues adolescente, la población adulta joven, el hecho de no poder tener actividad sexual durante los días de la menstruación, ¿no? Hay literatura que nos habla de que se puede haber mucho más orgasmos. Claro, hay un procedimiento, ¿no?, para hacerlo, la comunicación que tú tengas con tu pareja, pero no es algo como de contraindicado porque es sucio, contraindicado porque es esto. No, es algo completamente normal. La mujer que decida hacerlo, por eso está la educación sexual integral y el derecho a decidir, ¿no? Al final lo va a hacer, y pues si lo hace, que lo disfrute. Excelente, muchísimas gracias, Catherine. Me encanta que estemos hablando desde el enfoque también científico, porque no solo son como estas especulaciones, sino también hay una base científica que nos respalda y reafirmamos que es un proceso totalmente natural. Pero ¿cómo hacemos para hablar de menstruación a nuestros familiares? Porque la cuestión es, en el caso de Sara, que viene de puras mujeres, pero ¿qué pasa cuando el entorno es más que todo con hombres? Porque también de alguna u otra forma hay que hablar de menstruación. No solo porque a ellos no les atraviese, no se tiene que hablar, porque van a ir o compartir en espacios públicos en donde van a compartir, van a tener compañeras. Entonces, ¿cómo se aborda la menstruación en la familia? Yo creo que es importante, y es algo que Sara lo dijo al inicio, identificar las edades hacia cómo y dónde lo vamos a abordar, ¿no? Hablo desde las infancias, porque sabemos que la primera menstruación se da en las niñas y por lo general suele ser en las escuelas. Y forma eso como un círculo de burlas hacia la niña, porque como tú dijiste, Telman, no anda un kit de emergencia, porque no nos han enseñado a andar un kit de emergencia, una toallita sanitaria, un calzoncito, qué sé yo. Pero por eso la niña es como la burla de ese día. Te vino la menstruación, anda sangrando. No, yo creo que ahora hasta la industria del cine ha venido a revolucionar, ¿no? Hay una película muy popular en una de las plataformas digitales que habla acerca de la menstruación de las niñas. Mi sobrino es un niño de 10 años, consultaba: mamá, ¿qué es eso que le pasa a ella? Entonces, hablar como mi hermana es un proceso que pasamos todas las niñas. Si usted tiene una compañerita que pasa este evento, que es algo normal, usted no se vaya a burlar. Se llama menstruación. Y se utiliza que él no llama, por ejemplo, a las toallas sanitarias porque, o sea, un nombre como 10 años, sino él le llama las curitas grandes. Entonces, ¿las niñas usan curitas, mamá? Sí, ellas usan curitas. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a ir abordando desde una temática amable? Quizás no es el término correcto, una curita, pero sabe que las niñas pueden andarlo en su mochilita, sabe que él no tiene que burlarse de las niñas en caso de que suceda un accidente. Entonces, la educación sexual integral viene a eso, a adaptarse a los entornos desde los más chiquitos hacia la población más grande, ¿no? Y es eso, como hablarlo de una manera amigable, de una manera gentil y normalizarlo, ¿no? Que todos esos procesos van a seguir pasando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, yo agregaría también la parte donde el signo de nuestra primera menstruación es que somos mujeres y estamos listas socialmente, estamos listas como para una maternidad, que estamos listas para diferentes roles o asignaciones que nos ha dado esa sociedad patriarcal en que vivimos. Y hay que cuidar más a la niña. Exactamente. Pero ¿por qué el niño no? Exactamente. Entonces es un tema
que, como dice Cata, es vital, es importante, porque también esto se puede escudar o se puede disfrazar por el tema de los abusos sexuales que ocurren en casa, porque ya se ve el cambio en las niñas de que hay como una incitación. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo abordamos. Como dice Cata, darle herramientas a las niñas, pero a los niños también, en torno al respeto, al tema de decidir sobre nuestros cuerpos, que así como las niñas deben ser respetadas, los niños deben ser respetados, pero yo enseño un tema de respeto mutuo. A usted su cuerpo se le respeta, pero también hay que respetar las corporalidades de otras personas, ¿verdad? Y todo eso lo aprendemos con información, como decía Cata, de acuerdo a nuestras edades, que sea científica. ¿A quién no le gusta sentirse respetado o respetada? Pero eso yo lo aprendo porque mi cuerpo ha sido respetado. Y desde ahí podemos ver señales o la importancia de nombrar nuestras partes genitales con su nombre. Podemos prevenir muchos casos de abuso sexual, de que las niñas y los niños no se sientan acosados porque una persona los va a abrazar de manera incómoda, de manera invasiva, el tema de los besos. Creo que son temas que se deben trabajar desde casa y que se deben abordar, porque no quiero saludar quizá a una persona que de mi misma familia a mí me puede incomodar como me salude. Y poderlo decir, mamá, yo no quiero saludar a esta persona porque yo me siento incómodo o incómoda. Entonces, esa comunicación abierta que se vaya dando, sí sabemos y comprendemos que la mayoría de los jóvenes o de las infancias a veces crecen hasta solos en casa, ¿verdad? Y no tienen acceso a esta información. Y sería súper importante que las escuelas lo puedan implementar y que desde la escuela se haga ese abordaje integral, porque ¿qué pasa si soy un adolescente que paso la mayor parte de tiempo en casa sola? ¿Quién me enseña esas herramientas? Si la escuela también pasa como esa casa de aprendizajes que las maestras también desde esa enseñanza integral nos van dando también estas herramientas para la vida. Y creo que también vamos a tener que abordar el tema de la menopausia, ¿verdad? Porque también estamos hablando desde la infancia, la adolescencia, pero también qué pasa cuando ya vamos entrando a una adultez, qué cambios va experimentando mi cuerpo. Y por eso es importante conocer el funcionamiento no solo fisiológico, sino emocional. ¿Qué va a pasar con el mito que se dice que si llega la menopausia, ahí muere nuestra sexualidad, nuestro placer? Popular. Y no es así. Son muchos mitos que hay en torno a la menopausia. Y si también hablamos de menopausia, ¿en qué momento voy a empezar yo a tratarme? ¿En qué momento voy a ir al médico? ¿Qué revisiones deben ser importantes? Y yo decía, a veces cuando hacemos el abordaje o tocamos estos temas, ¿en qué momento la mayoría de las mujeres pasamos cuidando a todos y a todos? Pero ¿quién nos cuida a nosotras? ¿Quién nos cuida a nosotras? ¿En qué momento pensamos en nuestra salud, en nuestro bienestar, para poder tener una adultez más sana, más tranquila, más plena? Exactamente. Sí. Y desde el disfrute de que la vida no se acaba ahí. Así es. Sí. Muchísimas gracias, bueno, por sus comentarios, también experiencias. Me gustaría que habláramos, porque mencionaba, me quedé con lo de la curita grande. Les quiero preguntar, ¿cómo está el acceso a productos menstruales en Honduras? Porque sabemos o conocemos, o bueno, de repente no tenemos como acceso a toda la gama, ¿verdad? Por las diferentes limitantes, pero ¿cómo está el acceso? Si empezamos contigo, Sara, ¿te parece? Sí, bueno, tenemos grandes retos también en torno a todo lo que es el uso de, se puede decir, indumentaria de la higiene menstrual. Y una de ellas es el costo de una toalla sanitaria y todo lo que hay en torno a ello, porque hay personas que no tienen acceso a poder tener o poder comprarse un paquete de toallas. ¿Qué pasa si mi periodo menstrual es abundante? ¿Cuánto recurso económico requiero yo para poder acceder a una toalla sanitaria? Esto no está presupuestado dentro de la canasta básica. Son elementos o herramientas que desde casa no se prioriza a tener un paquete de toallas porque no es barato. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, todavía utilizan retazos de tela, trapitos? Todavía se ve en Honduras este tipo de
se puede decir, de técnicas para poder hacer pasar nuestro periodo menstrual, y vemos que hay algunas alternativas. Y a mí me encanta cuando salió la propuesta o la iniciativa de Nosotras la Preferimos Sencilla, que es una colectiva que empezó a hablar de menstruación, y vimos la importancia en los centros educativos de poder abordar este tema. Y ellas nos muestran cómo poder hacer una toalla de tela reutilizable, ecológica. Y en Honduras sí son productos que son totalmente caros. Tal vez Cata aborda un poco más de cómo en Honduras se sigue viendo que la salud sexual y reproductiva de nosotras las mujeres es un tema de que no es de interés, porque hay una propuesta de ley para que se haga una regulación de impuestos, la disminución de los impuestos en todos los productos para poder pasar nuestro periodo menstrual, pero también para la higiene íntima, que se regule, y se le llama, la propuesta de ley es la Ley Rosa. Y esa fue presentada en el 2022 y no hay avances. Entonces vemos que tanto el gobierno como los tomadores y tomadoras de decisión no priorizan esta propuesta de ley, que es una alternativa que nos permitiría poder acceder a precios más accesibles a un paquete de toallas, que vemos que no todas las personas podemos acceder a estas toallas o a estos productos menstruales. Sí, eso es, hablando pues, diríamos que se trata de la pobreza menstrual, ¿no? Que no va dirigida hacia las personas que son las más pobres en nuestro país. Un paquete de toallas sanitarias de talla mediana para un flujo normal o un flujo agudo, podríamos decir que oscila entre unos, ¿qué? La más económica, la vez pasada que vi en el supermercado, 25 lempiras. Y trae 10. Y trae 8 o 10. 8 o 10. Vamos a ver con qué frecuencia se cambian las toallas sanitarias. Las niñas no le vamos a decir, o la mujer, ¿no? Cámbiensela cada 12 horas o 2 veces al día. ¿Cómo va a andar una toalla sanitaria tanto tiempo? No se puede. ¿Qué pasa? Que si ese paquetito de toallas sanitarias cuesta 25 lempiras en Tegucigalpa, ¿cómo es el acceso, hablando, el trayecto hacia Huampusirpe? Gracias a Dios. No sé si lo pronuncio bien. Entonces, si no, solo queda gracias a Dios. ¿Qué pasa? El traslado de esa toalla sanitaria hacia gracias a Dios no va a ser 25 lempiras. Va a ser el doble del precio. ¿Qué pasa cuando vienen las mujeres en trayecto migrante? Ellas no tienen para decir, ay, me va a venir la menstruación tal día, voy a echar a mi pequeña maletita toallas sanitarias. No, no se puede. Hay que echar pañales de niño, que a veces es prioritario, en lugar que su producto de higiene menstrual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta población a la que no puede acceder? Viene la persona que se encuentra, sea una mujer migrante con precios exuberantes aquí en el país, sea porque le dobló el precio a la persona que se lo vendió, porque lo compró en una pulpería, porque lo compró en un mercadito. Entonces, ¿qué pasa también con las mujeres dentro de nuestro país que tienen limitado acceso? Como decía Sara, las chicas pues enseñan cómo autogestionar una toalla sanitaria de tela, pero si ni siquiera hay tela para hacerlo en el lugar. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? El sistema de salud no maneja como una cajita de emergencia menstrual en los servicios, ¿no? Y más si son servicios que quedan a 3 horas de su comunidad. ¿Cómo va a gestionar una mujer menstruante su producto? Entonces, son cosas que la pobreza menstrual es un tema que creo que debemos de hablar y siempre problematizar para quizás las autoridades pues nos puedan escuchar de esa manera, ¿no? Y puedan ponerse a pensar en la vida de nosotras las mujeres, ¿no? Excelente. Me quedo, Sara, con esto de la propuesta de ley, con el tema, no sé si podemos indagar un poco más acerca de, sí, la engavetaron, pero ¿qué más incluía? Porque no es solo el tema de productos menstruales, sino la Ley Rosa también va con productos que pueden ser usados para hombres, para mujeres, pero que para mujeres tienen un precio más alto. Entonces, no sé si podemos indagar un poquito más en el tema de qué otros factores incluía la ley que se engavetó.
Sí, creo yo, bueno, no la conozco tan a profundidad, pero sí es una propuesta visualizada desde las necesidades de nosotras las mujeres. Y como tú decías, una rasuradora, un rastrillo, como se le conozca, si es femenino, es más caro que el masculino. Entonces vemos que también hay una desproporcionalidad en el hecho de que sos mujer, todo es más costoso, es más elevado. Nunca se piensa en el acceso que podemos tener, sino que es la venta de, como es para mujeres, debe ser más caro. Entonces, la propuesta de lo que yo conozco es la higiene, todo lo que es para poder abordar nuestra higiene menstrual y nuestra higiene íntima, que dentro de la higiene íntima están los jabones, y también hay que hacer un cuestionamiento a todos estos productos que también a veces solo es un tema de comercio, porque vemos que nuestra higiene menstrual lo podemos hacer desde poder lavarnos de manera adecuada con un jabón neutro y no necesitamos estas fragancias o estos productos con tanto perfume, se puede decir, porque tantos químicos que son contraproducentes para nuestra salud genital. Sí, ¿no? porque nuestra vulva tiene un olor natural y debe ser aceptado socialmente. Y eso debe empezar por mí, por quitar ese mito también en torno a cómo huele. Entonces nos venden todos estos productos que se supone que mejor que no huela a flores, que huela a manzanilla y todo esto, ¿no? Pero es un tema de comercialización, porque nuestra higiene menstrual la podemos hacer desde casa, con productos como decía Cata, en el caso donde no se encuentra un pedazo de tela, pero las mujeres todavía en muchos lugares de Honduras todavía se gestiona con pedazos de tela y telas que se reutilizan, que se lavan. Y hay mucho que pensar en torno a las autoridades de nuestro país que no priorizan nuestra salud sexual y reproductiva, nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, porque deben estar englobados al acceso para todos y todas. Y como dice Cata, no hay una regulación, una de impuestos, regulación de precios, y que debería el Estado de Honduras garantizar o proporcionar cierto recurso económico para estas personas que no pueden acceder o comprarse un paquete de toallas sanitarias. Excelente, gracias por esa respuesta, Sara. También retomando un poco lo que habías mencionado, se habla mucho de menstruación, bueno, se habla de menstruación, pero también de la menopausia casi no se habla y existen muchos hitos, muchos prejuicios en torno a la menopausia. Y si quisiéramos saber cuáles son estas diferencias, cuáles son estos cambios que enfrentan las personas al momento de llegar, qué variaciones, qué factores puede enfrentar una persona que va entrando a la menopausia o que ya está en menopausia. Si quiere, podemos empezar con Catherine. Yo creo que es eso no hablamos de menstruación, pero tampoco hablamos de la menopausia, ¿no? Y son como eventos trascendentales en la vida de nosotras las mujeres. ¿Qué pasa? Nosotras pues al momento ya de nuestro desarrollo ya tenemos un número pues de óvulos que van a madurar y están contabilizados pues en ambos ovarios, ¿no? Si tenemos pues no tenemos ningún tipo de problema fisiológico relacionado a nuestro ciclo menstrual. Pero ¿qué pasa? Cuando ya viene esta edad de 45, 50, un poquito más, un poquito menos, empieza ese deceso de esas hormonas. Ya no hay la misma producción entre mi ovario derecho y mi ovario izquierdo, vas a madurar óvulo vos, luego de vos te toca el otro mes. Entonces ya no ocurre esa comunicación, ¿no? Entonces el cerebro también va actuando ok, vamos a empezar con este cuerpo a trabajarlo de manera diferente porque ocurre ese deceso, ¿no? Las hormonas empiezan a descender y ocurre antes de la menopausia un periodo trascendental que es conocido como la perimenopausia. Ojo con esto aquí, mujeres. En la perimenopausia, ocurren estos ciclos menstruales muy irregulares. Es decir, la mujer puede estar menstruando 3 meses continuamente como ella menstruaba anteriormente. Pero ¿qué pasa? Se fue la menstruación 6 meses, no me volvió a venir. Luego de 6 meses me volvió a venir. Entonces, ¿qué pasa? Si es una mujer en esta edad, siempre tiene el goce y disfrute de una vida sexual activa con su pareja deseada,
pueden ocurrir embarazos. Entonces tenemos que estar como muy, muy, muy atentas. Un embarazo a 45 o arriba de 40 años, pues también pueden haber riesgos a nivel pues de la salud, tanto de ella como de la vida que puede procrear, ¿no? A esa edad. Sin embargo, pues ocurre este proceso. También ocurre esto de que dicen las señoras, no sé si ustedes han escuchado, que pueden estar en entornos así como estamos nosotras conversando y empiezan a decir qué calor. Empiezan a ponerse ruborizadas, exactamente, sudorosas y es algo que les da mucha vergüenza también, porque yo tenía una conocida que decía, ay, qué pena, porque ella empezaba a sudar excesivamente y yo como, ¿por qué se va a avergonzar? O sea, no tiene por qué darle pena, es un proceso que usted está pasando. Ámese, téngase, acepte que es parte de su vida todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, y andan con su abanico, entonces eso es bochorno. Y recordemos que también nuestro estrógeno, nuestra progesterona junto con todas las hormonas incide a nivel emocional con nosotras. Entonces que no nos extrañe que mamá o que la persona que esté pasando por esta etapa pueda andar con cambios de humor, es algo completamente normal. Puede andar muy irritante, puede andar muy sensible, puede andar muy enojona y es algo completamente normal y hacia ahí va, ¿no? Lo que viene e impacta a nivel psicológico entre la perimenopausia y la menopausia, que es cuando ya no viene la menstruación, ya pasa más de un año sin menstruación la señora, ¿no? Entonces ya podemos decir, está en la etapa de la menopausia. ¿Y qué efectos trae como para las mujeres escuchar, usted ya está menopáusica, señora? Entonces ahí viene a nivel emocional cómo cruza esta etapa en la vida de las mujeres, que creo que va a indagar un poco más Sara, y todo lo fisiológico con que se prepara el cuerpo, ¿no? Ya las mujeres a la edad de la menopausia, por este exceso pues, de hormona femenina, vamos a empezar que ellas se van a padecer más de la presión arterial algunas, de la diabetes mellitus, osteoporosis. Es muy común que en la menopausia las mujeres padezcan de osteoporosis también. Las hormonas influyen también a nuestro sistema óseo, ¿no? Entonces, son todas esas cosas a las que se enfrentan las mujeres en esta etapa que hace que vengan estos cambios, ¿no? Que sufran ansiedad, depresión, que sí me gustaría que vos tocaras desde esa parte. Sí, muy abordada ampliamente. Y antes como de hablar de estos aspectos emocionales, hacemos énfasis de nuevo por qué es importante tener acceso a esta información. No pasaríamos por todas estas etapas o esperaríamos estas etapas de nuestra vida con esa ternura, con ese amor y que estaríamos acompañadas socialmente de decir voy entrando a mi etapa de menopausia y abrazarlo como que mamá necesita este espacio o la persona en mi trabajo, en el espacio donde yo esté, en mi entorno, está atravesando esta menopausia con, como decía Cata, esos cambios de irritabilidad. Todo me molesta, esto me incomoda. Entonces, abordarlo desde la naturalidad y decirlo, no, yo estoy en mi proceso de menopausia. Y eso las mujeres que pueden acceder a un chequeo médico y pueden reconocer que es un proceso de menopausia, pero ni siquiera hay gente que no conoce qué es la menopausia, qué le está pasando a mi cuerpo fisiológicamente. Entonces, cuando entramos a esta etapa y la sociedad influye a que yo pueda entrar en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque considero socialmente que ya no soy funcional, que ya mi ciclo, mi etapa de vida termina como mujer. Y vemos todo el estigma que hay en torno a las construcciones sociales, los pensamientos, y eso va retroalimentando estas emociones que van saliendo. Y como dice Cata, eso es debido a un proceso hormonal. Voy a tener estos cambios emocionales bruscos y como pueda que hoy en la mañana esté muy contenta, muy alegre, después voy a estar enojada, después voy a estar triste. Y ojo, cuando ya hay episodios de tristeza y pensamientos muy negativos, hay que ponerle atención, ¿no? Porque ahí ya se puede caer en un estado de depresión profundo
que debe ser abordado ya por un profesional o una profesional de la salud. Vemos el estrés, vemos la ansiedad en estos momentos porque no sé qué va a pasar a futuro conmigo, desconozco cómo va a ser ahora mi vida funcional. Y si lo ponemos en torno, por ejemplo, cuando ya voy envejeciendo, tengo o no una persona que me acompaña el resto de mi vida, cómo voy a abordar mi adolescencia, mi adultez, perdón, y debería de ser así como en la adolescencia tenemos esos proyectos de vida, tenemos esos sueños por realizar. Ahora en la adultez, ¿qué puedo hacer desde la plenitud, como decías tú, desde el gozo y del disfrute de ahora que soy una mujer o una persona adulta? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Puedo continuar con estos proyectos que quizá yo dejé estancados, pero que sí sean herramientas que nos permitan saber que con la menopausia no termina, sino que inicia otra etapa, que podemos darle otro sentido a esta vida y abrazar estas emociones? Me gustaría aprovechar este espacio que las emociones son parte de nuestra vida y no son ni buenas ni malas, sino que todas tienen el mismo nivel de importancia y vemos que necesitan ser parte de nuestra vida, pero cuando ya se salen de los parámetros de mucho enojo o de mucha tristeza o de mucha alegría, ya no estamos hablando de una regulación de nuestras emociones y que tenemos que abrazarlas porque son parte de nuestra vida, de nuestro desarrollo, y que el trabajo de la integralidad y que hablar de educación sexual integral es esto, que nos dé herramientas de cómo saber llevar mi vida y cada una de estas etapas que están siendo marcadas tanto por cambios fisiológicos, por cambios sociales, que por cambios emocionales, los abrazaríamos de manera distinta si tuviéramos acceso a esta información y seríamos el apoyo para otras personas que no tienen acceso a esta información, porque seríamos más empáticos en saber que las personas qué están pasando. Si reconozco que en el cuerpo de una persona tiene cambio fisiológico, ¿cómo le va a impactar emocionalmente? Entonces, llevaríamos la vida de una manera más distinta, donde todos y todas tendríamos esa no discriminación, ¿verdad? Entonces, yo lo abordaría desde ese sentido. Muchísimas gracias nuevamente a ambas por esas respuestas, por dejar bien claro. Me gustó lo que dijiste, Sara, que en el tema de las emociones no hay ni buenas ni malas, simplemente son cosas que nos van a transitar, que vamos a atravesar y que tanto antes o durante el inicio de la menstruación y durante el inicio de la menopausia puede que nos atraviese, puede que existan estos cambios, puede que no, pero va a depender mucho de cada individuo, ¿no? Y de cada persona gestante o mujeres. Pero también, para finalizar, yo sí les quisiera preguntar, ¿qué recomiendan ustedes para poder abordar estos temas en nuestros círculos familiares, pero también en los círculos de amistad? Porque a veces tenemos como estos círculos muy cercanos. Entonces, ¿de qué manera abordarlo? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo qué mensaje, qué recomiendan? Yo creo que el hecho de hablarlo es significativo. Que tengamos nuestro equipito de amigos, amigas, amigues, y el hecho de hablarlo, como también debatirlo, surgen ciertas ideas, ¿no? Y a través de eso quizás ser el efecto multiplicador o hacer esa educación de pares. Yo debatí esto, yo compartí esto con mis amigas y amigos, puedo compartirlo en casa, puedo compartirlo a mi hermano menor, a mi hermana menor, a mi hija, a mi hijo, a mis compañeros del colegio, de la universidad. Entonces creo que hablarlo también es bueno entre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Desde nuestros hogares, pues intentar también ser el cambio en esta nueva generación, ¿no? Para estas nuevas maternidades que sean deseadas y que sean fuentes también desde este enfoque, ¿no? Mucho más, podríamos decirlo como muy mente abierta a esas nuevas maternidades que están por venir, ¿no? Las personas también con capacidad de gestar, que hablemos a sus hijas y a sus hijos de estos temas, ¿no? Para crear niñeces, adolescencias y adultez de maneras más sanas y más felices, ¿no? Entonces, creo que diría eso, no sé, Sara. Yo le abonaría, te digo, que desde históricamente las mujeres siempre nos hemos reunido. Nos reunimos en la cocina, nos reunimos por diversidad de actividades impuestas, obviamente, tareas impuestas.
Pero el hablar es súper importante. Nos permite sentirnos más livianas, más descargadas, el saber que a la otra le pasa lo mismo o que a la otra lo puede experimentar de manera diferente, pero hablar es sumamente importante. La comunicación, y es algo que hace falta mucho y que mejor no hablamos del tema en casa porque no tengo información, entonces mejor lo evito y no lo hablo. ¿Cuántas cosas podríamos evitar si existiera esta comunicación, si empezáramos a implementar hablar? Como decía Cata, cualquier espacio va a ser propicio para que yo pueda proponer un tema, puede ser en la iglesia, en la escuela, en los circulitos de amigos y amigas, porque a veces también las personas más cercanas son como la amiga, el amiguito, el amigue que está cerca nuestro para consultar. Pero si aquella persona también no tiene la información correcta, va a traerme otra información que sea errónea. Entonces, creo que el hablar es sumamente importante y yo diría que busquemos información que nos permita abrazar cada una de las etapas de nuestra vida de manera muy hermosa, y también diría que todas estas etapas de la vida debemos vivirlas desde la plenitud, desde la alegría, y que si hay momentos donde vamos a pasar esos momentos de caída, de tristeza, de dificultad, porque no significa que no estamos propensos a pasar momentos duros en nuestra vida, pero que son parte de nuestro crecimiento, de afrontar y volvernos más fuertes a toda esta sociedad donde a veces nos levantamos y escuchar muchas noticias, ver la realidad de nuestro país nos desalenta un poco, pero que saber que si tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentarlo, vamos a ser personas más funcionales, más activas, y no habría tanto conflicto. Y ustedes lo ven, por ejemplo, en el tema del tráfico, en el tema de una fila, la gente está muy irritable, está enojada, cualquiera le quiere gritar a uno en la calle, le quiere pegar, pero tiene que ver con eso. No hablamos, no abordamos nuestras emociones, no tenemos círculos sociales que nos permitan hacer esta contención de la persona que soy. Y hablamos tanto de hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas. Es importante la comunicación. Con esto, agradecerles tanto a Catherine como a Sara por haber compartido este espacio. Esperamos que las herramientas, estas reflexiones, que los diálogos empiecen a entrar, que normalicemos tanto la menstruación, tanto los procesos de crecimiento, tanto la menopausia, que hagamos estos acompañamientos también a las adolescencias, pero también a las personas mayores, de qué formas podemos llegar y hacer como estos momentos más amenos, reconocer las emociones. Como dijo Sara, me gustó mucho, no hay buenas ni malas, simplemente son emociones y hay que recibirlas, hay que abrazar nuestros procesos y abrazar también a las personas que están pasando por ellos. Si les gustó el episodio, pueden dejar los comentarios, denle like, compártanlo con sus amigos o allegados. Esperamos les haya gustado y muchísimas gracias por compartir. Esperamos les haya gustado este episodio del podcast Informar es Cuidar, compartiendo saberes, experiencias e inclusive conocimientos. Si les gustó, pueden dejar sus likes, comentarios o inclusive compartir con sus seres queridos. Hasta la próxima.